Siempre grabo en mi computadora y no en la nube, porque la nube es inestable. Y vamos a partir entonces haciendo un repaso, chicas, de los elementos más esenciales que ya vimos en la primera clase fallida ese, que son las células del sistema nervioso. Ya está, ahí estamos, parece. A ver. ¿Están todas viendo la pantalla compartida? Sí. Ya, perfecto. Partamos entonces. Los componentes celulares del sistema nervioso, chicas, son dos fundamentalmente: las neuronas y las células gliales. Entonces, ambas estructuras surgen, ¿verdad?, a partir de un conjunto de células embrionarias, muy tempranamente, que ya empieza a diferenciarse el día 12, el día 13 del embrión, que son las células gliales, perdón, que son los neuroblastos. Entonces, estos neuroblastos, déjenme poner una pluma. Estos neuroblastos, ya está, dan origen entonces a estas células de la glía y a las neuronas. Aquí, en este esquema, podemos ver que este epitelio neural, es decir, donde están estos neuroblastos, dan origen a estos linajes, pero en otra perspectiva. Entonces, neuroblasto apolar da origen finalmente a una neurona multipolar, por ejemplo. Y otras varias neuronas entre medio, ¿no? ¿Qué sé yo? El epitelio neural da origen a un glioblasto, también aquí a un neuroblasto, aquí a un glioblasto. Y glioblasto, a su vez, se divide en dos familias: los astroblastos, que dan origen a los astrocitos, fibrosos y protoplasmáticos, y los glioblastos, que dan origen a los oligodendroblastos y a los oligodendrocitos. Y también salen de aquí las células de Schwann. Y finalmente, este epitelio neural da origen a unas células cuboidales que se llaman epitelios ependimarios. Perfecto. Luego, fíjense ustedes, dentro de las células gliales, la gran familia de células gliales son los astrocitos, protoplasmáticos y fibrosos, los oligodendrocitos, las células de la microglía, o microglia pueden decirles también, las células ependimarias, y dentro de esas ependimarias una especialización, los tanicitos, y las células de Schwann. Entonces, cuando uno quiere definir, en términos muy generales, de qué se tratan las células gliales, cuál es la función de las células gliales dentro del sistema nervioso, bueno, se podría decir, las células gliales dentro del sistema nervioso corresponden a... ¿Un soporte? Claro, un soporte, un andamiaje, una especie de esqueleto funcional donde se presentan todas las funciones necesarias para que las neuronas que se insertan en ese andamiaje puedan funcionar. O sea, yo me imagino siempre a las células gliales como el andamiaje que se pone antes de hacer un edificio. Toda esa macana que se utiliza antes va a permitir entonces ir montando este edificio, solo que, a diferencia de cuando se hace un edificio, este andamiaje está perfectamente y permanentemente funcionando a favor de estas células neuronales. Pero no quiero decir con ello que unas sean más importantes que otras. Ambos grupos celulares, las células gliales y las neuronas, ambas son muy importantes en el proceso de consolidación de la función nerviosa. Entonces, dentro de estas células gliales, ¿verdad?, una de las primeras células que siempre se estudian son los astrocitos, y particularmente los astrocitos fibrosos, que son los más espectaculares. ¿Y por qué son los más espectaculares? Porque los astrocitos fibrosos constituyen
un sistema de control, de regulación que permite que las sustancias que circulan por la sangre en un sujeto tengan que pasar a través de este astrocito fibroso para llegar al ambiente interno del tejido nervioso. Entonces, de alguna manera, nosotros decimos que debido a que el astrocito permite que pasen ciertas sustancias y otras no, entonces el astrocito se constituye o se transforma en un verdadero sistema de aduanas entre el sistema vascular y el sistema nervioso. Y por tanto podríamos decir nosotros perfectamente sobre esa base que el astrocito constituye la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Yo les voy a dejar un paper de barrera hematoencefálica, un paper de neurona y un paper de impulso nervioso, o quizás un capítulo de libro de impulso nervioso, frente a lo cual ustedes van a tener que presentar un mapa conceptual individual. Profesor, ¿Sí? cuando dice que los astrocitos fibrosos son reguladores iónicos, ¿tiene que ver con la sinapsis? No, o sea, sí y no. Sí y no. Lo que pasa es que cuando tú tienes una relación entre dos células, por ejemplo, inventemos esta relación entre dos células, una pre y otra postsináptica, entonces tú tienes aquí inserto en alguna sinapsis un astrocito. Entonces, este astrocito tiene como función, en algunos casos, ser regulador particularmente de glutamato y GABA. Es decir, cuando se libera un neurotransmisor aquí, este neurotransmisor ingresa al astrocito y el astrocito lo transforma en otra sustancia y esa sustancia es cooptada, es atrapada por la presináptica. En ese caso, un regulador glutamatérgico y GABAérgico. Pero cuando hablo de reguladores iónicos, me refiero más que a la función de la sinapsis, a que el astrocito por sí mismo está continuamente bombeando sustancias y regulando el ambiente externo del tejido nervioso. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, sí la responde, gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la importancia de estas células de aduana en nuestro sistema. Entonces, veamos primero qué tenemos aquí. Este es un corte sagital medial de un sujeto, ¿verdad? Un esquema de Netter, tomado del Atlas de Anatomía de Netter. Y entonces aquí se muestran, se fijan, un tejido muy especial que tiene esa formita así como un tejido sanguíneo. Y aquí también, fíjense, un tejido sanguíneo. Voy a ir a la siguiente para mostrarles una fotografía real. Esto es un cerebro humano, ¿verdad? Y ahí estoy indicando con el alfiler una cosa que parece así como una arpillera, una cuestión. Bueno, ese tejido que está ahí es tejido vascular que está lleno de células especializadas para producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta es una forma de constituir la barrera hematoencefálica. Me explico. Aquí, en este esquema, se ve esta primera estructura en rojo y esta segunda estructura en rojo y flechas negras que salen de él. Entonces lo que vamos a decir es que por aquí en el interior de este sistema, el cerebro recibe sangre de la siguiente forma. Voy a hacer una diapositiva en blanco para poder explicarles esto. Aquí está el corazón. Esto es el ventrículo izquierdo y esto es el ventrículo derecho. Entonces, desde el ventrículo izquierdo del corazón sale una arteria muy importante, que es la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta después se mete por el medio y desciende, y se llama aorta descendente. Entonces, este es el atrio derecho, ¿verdad? Este es el atrio izquierdo, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, sale del ventrículo izquierdo la arteria aorta. Entonces, esta arteria aorta tiene dos ramas para los lados, y esas ramas son las arterias subclavias que van a los brazos del sujeto.
Pero para aquí, para arriba, aquí, salen dos arterias grandes, del ancho más o menos de un lápiz Bic, así más o menos. Y esas arterias se llaman arterias carótidas. Arterias carótidas comunes o arterias carótidas primitivas. Y esas arterias carótidas primitivas se dividen en dos. Unas arterias carótidas que van para afuera y otras que van para adentro. Las que van para adentro, los que van para adentro, van hacia el cerebro. Y las que van para afuera van hacia la cara. Y por detrás del cerebro, en la región posterior, o sea, pensando que el cerebro es una estructura que aquí, por aquí entran las carótidas, entonces por detrás del cerebro, a esta altura, se meten dos arterias chiquititas, que son más o menos del porte del tubito de plástico de adentro del lápiz, así como de ese porte. Un poquitito más ancha. En realidad, en algunos cadáveres están un poquito más distendidas. Y entonces, estas arterias nacen a veces desde aquí, muy comúnmente desde aquí. Nacen estas dos arterias, y estas arterias se van por detrás, y también suben hacia el cerebro. Entonces, ¿cuál es la irrigación del cerebro? Las arterias carótidas internas, y estas arterias chiquititas que se llaman arterias vertebrales. ¿Y cómo se le llama a toda esta estructura que acabo de dibujar? Se le llama tronco brachiocefálico. Perfecto. Entonces, es muy importante entender que el sistema nervioso central debe estar continuamente perfundido. Cuando digo perfundir me refiero a pasar sangre a través de los vasos sanguíneos, perfundido por estas arterias para mantener la integridad de los tejidos. Bastan 5 segundos de falta de irrigación para que haya daño cerebral en algún sitio del cerebro. Si es que hay interrupción de la flujo vascular. Profe, una duda, ¿cómo se llama la arteria aorta? ¿Dónde está específicamente? ¿En qué ventrículo? Izquierdo. Izquierdo, gracias. Izquierdo, que es el ventrículo que contiene la mayor cantidad de presión arterial. 120 milímetros de mercurio la sistólica y 60 milímetros de mercurio la diastólica en sujetos típicos con una edad promedio de 25 años. Bien. Profe, entonces la sangre viaja solamente por esos lugares del cerebro. Entra por esos lugares. Viaja por todo el cerebro. Ah, ya. ¿Ya? Por todo el cerebro. Si tú tomas un cerebro de cadáver fresco en las manos y le haces un corte de un cadáver de una persona que haya muerto, un señor que murió hace 20 minutos, y se llevó a la morgue y se hace de inmediato la trepanación. Y tú cortas ese cerebro y lo aprietas un poquito, se ven puntitos, y esos puntitos son sangre que todavía está licuada dentro del sistema. Profe, ¿Sí? la función del líquido cefalorraquídeo es como un protector al cerebro, ¿no? Mira, una de las funciones del líquido cefalorraquídeo sin duda es actuar como protector, en el sentido de que el cerebro está bañado en un líquido que evita que pivotee dentro del cráneo. Pero otra función muy importante es el hecho de que el líquido cefalorraquídeo está lleno de iones, de aminoácidos, de cofactores, de vitaminas, de neuromoduladores, de neurotransmisores, de agua. Entonces, de buffers, bicarbonato, qué sé yo. Entonces, estas sustancias lo que hacen en el fondo es permitir darle un ambiente relativamente controlado, hídrico controlado y con nutrientes a esta masa compleja. Ya, muchas gracias. Ya está. Entonces la sangre ingresa por aquí, ponte tú, ingresa por ahí atrás, como les expliqué, en fin, bla, 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 pero ingresa hasta este sistema, hasta este y hasta este. Entonces, en las flechas negras son la fabricación, voy a borrar eso, espérenme un segundo. Las flechas negras son la fabricación del líquido cefalorraquídeo, que lo que hace es acumularse aquí en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y se mete por este tubito que se llama acueducto cerebral o acueducto de Silvio y pasa hasta el cuarto ventrículo. Aquí se llena el líquido cefalorraquídeo y aquí hay dos
dos aperturas, dos orificios. La llamada apertura lateral, ¿ya? Que también se llama, yo prefiero llamarle orificio de Lutska, foramen en inglés es orificio de Lutska, y una apertura que se llama apertura mediana, o foramen mediano, también llamado apertura de Magendie. Entonces, cuando el líquido cefalorraquídeo ya se fabricó y desciende por aquí, sale por estas flechitas blancas y empieza a inundar todo el resto del tejido nervioso. Llámese médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia y cerebro en general. Entonces, las flechitas van indicando cómo se va bañando toda esta cavidad del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se le llama a esta cavidad que se está bañando? Se le llama espacio subaracnoideo. Y entonces este espacio subaracnoideo, ¿verdad? Lo que está haciendo es mantener al cerebro protegido con este líquido. Es un líquido de aspecto muy similar a una orina clara, a una orina muy clarita, casi no tiene color, ¿ya? Y es un poquito salado de sabor y casi no es viscoso. Si uno lo toca, apenas se siente una leve viscosidad. Profe, ¿puedes repetir de nuevo el nombre? Espacio subaracnoideo. Ya. ¿Ya? Y se llama subaracnoideo porque está debajo de la aracnoides. Y se llama aracnoides porque aquí está lleno como de unas proteínitas, así que forman una estructura como tela de araña. Ok, entonces cuando el líquido sale por este espacio subaracnoideo, ¿ya? Se va y se mete en estas cavidades chiquititas que están aquí. ¿Y qué son estas cavidades chiquititas? Se llaman granulaciones aracnoideas. Y estas granulaciones aracnoideas, estudiantes, filtran el líquido cefalorraquídeo hacia esta cavidad en azul. Y esta cavidad en azul es un gran seno venoso. Entonces, ese seno venoso está entre medio de los dos hemisferios cerebrales, un gran seno venoso. Cuando tú tienes un cadáver y has destapado la caja del cerebro, se ven las meninges, así medias verde azulosa, y se nota aquí una línea central azul verdosa. Si tú cortas con una tijera eso, puedes meter perfectamente este plumoncito entre medio de ese seno venoso. Okay. Entonces, este seno venoso recoge la sangre. ¿Y esto? Yo no estoy en la clase, no quería ver la... ¿Ya estás hecho? No. Era el otro. El músculo. Guarda el Mr. Músculo, hija. Silencia tu micrófono. Silencia el micrófono. Muy bien. Mira que pasan anécdotas muy vergonzosas a veces. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, se mete a la sangre de vuelta al sistema venoso y desciende por la vena yugular hacia, ¿verdad?, el lado derecho del corazón. Hacia el lado derecho del corazón, donde finalmente, ¿verdad?, va a ocurrir el proceso de tomar esa sangre, llevarla hacia los pulmones, oxigenarla y devolverla nuevamente hacia el corazón por el lado izquierdo para volver a hacer el proceso. Y tal. Ok. Entonces, fíjense, si miramos ahora este plexo coroideo, que lo habíamos visto ahí en esa estructura, este plexo coroideo a la vez, fíjense, si lo miramos al microscopio, vemos en el fondo que aquí está el vaso sanguíneo, y entonces en el fondo aquí hay unas células cuboidales, y entonces si aquí hay sangre en esta porción, desde aquí se filtra la sangre y forma el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, o también algunos le llaman fluido cerebroespinal. Ya está. Voy a la siguiente. Profe, esas células son las células epidemarias, ¿cierto? Ependimarias. Epidemarias, eso. Ependimarias. Entonces aquí están las células ependimarias, ¿verdad?
Y entonces aquí entra el vaso sanguíneo, ¿verdad? Y este vaso sanguíneo entonces está filtrando sustancias, permitiendo entonces un flujo controlado de sustancias desde y hacia el sistema nervioso central respecto de la sangre. Aquí estamos mostrando particularmente cómo por dentro del sistema, porque eso era como por fuera, ahí en el núcleo del líquido cefalorraquídeo, pero por dentro del sistema, cuando ya nos vamos a la intimidad vascular del cerebro, entonces ahora la especialización del astrocito como la célula que regula este proceso. Entonces, si aquí va el capilar, por ejemplo, y alguien bebió, no sé, tiene la costumbre de beber alcohol, por ejemplo, o de fumar marihuana, o de consumir cocaína, o alguna porquería de esas, entonces estas sustancias se meten por el sistema capilar, cruzan la lámina basal o membrana basal, esa que está ahí, se meten al astrocito, cruzan el astrocito y el astrocito le entrega esa sustancia a la neurona o al ambiente neuronal. Entonces, todas las drogas que conocemos, heroína, morfina, ketamina, qué sé yo, ¿qué otra? Morfina, ya la dije, volátiles, por ejemplo, tolueno, en fin, benzina de auto, todas estas drogas pueden cruzar la barrera hematoencefálica y meterse hacia las neuronas y destruir, por supuesto, el tejido nervioso. Bien, aquí tenemos otro papel, entonces, de los astrocitos protoplasmáticos. Esto, a diferencia de los fibrosos, se conectan igual que los demás, pero estos en general están conectados a la pía madre. La membrana pial glial, o pía madre, es la última membrana que tapiza la región más íntima del cerebro. Cuando se saca el cerebro cadavérico, digamos, si uno mete una agujita de jeringa por debajo de una de estas comisuras y levanta despacito, va a encontrar una telita ahí delgadita, más delgada que la tela que tienen los huevos, digamos. Y esa telita delgadita es la pía madre. Entonces constituye la membrana pía glial, porque esa pía madre está llena de estas células gliales. Perfecto. El segundo tipo de células son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células muy interesantes, porque los oligodendrocitos tienen como función, particularmente estoy hablando de los interfasciculares, tienen como función generar aislamiento de los axones. Entonces, si esta neurona que está en azul está aquí y ustedes la siguen, se dan cuenta que aquí está forrada con esta estructura, y esta estructura en color beige, digamos, proviene de una célula que tiene su núcleo aquí, y es un astrocito. Entonces, perdón, un oligodendrocito. Entonces, este oligodendrocito, ¿verdad?, está aislando a esta célula y también está aislando a esta. Este otro oligodendrocito, ¿verdad?, está aislando a esta célula y a esta célula, etc. Y entonces, ¿y qué célula sería esta, por ejemplo? ¿La 5? Sería un... Una ah, neurona. ¿Un astrocito? Un astrocito, exactamente. Un astrocito ¿fibroso? fibroso. Muy bien. ¿Y la 1 qué sería? Célula ¿Por dónde se filtra? Células ependimales. ependimaria. Muy bien. Células Ependimales. ependimales, ¿verdad? Ah, ¿Y el 2 qué sería? Un pedúnculo, ¿no? Claro, un pedúnculo, un pie, pedúnculo. puedes llamarle también se puede decir, Sí. una porción podocítica también se le puede decir. Ya está. Entonces, fíjense, ustedes se dan cuenta entonces que los oligodendrocitos están abrazando a estas neuronas en el tejido nervioso. Y están los otros oligodendrocitos que se llaman oligodendrocitos satélites. ¿Y cuál es la función de ellos? Desarrollar migraciones entre otras células del sistema nervioso central. Aquí no está mencionado el oligodendrocito satélite, ¿ya? Pero ponte tú que sea una célula así. Entonces esta célula puede moverse en distintos sitios donde piense que sea necesario que haya una relación de protección de una neurona determinada. Y siempre estamos produciendo en nuestro cerebro, así como producimos neuronas,
siempre estamos produciendo oligodendrocitos satélites en el sistema. ¿Ya? Voy a la siguiente, células de la microglia. Las células de la microglia son un tipo de células gliales. Podrían entenderse en realidad que son los macrófagos residentes. Cuando digo macrófagos, macro es grande, fagos es comer, son células capaces de atrapar incluso una bacteria y destruirla completamente. Se ubican en el cerebro y en la médula espinal. Y allí, ¿verdad?, actúan como la primera línea del sistema inmunitario de defensa en el cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, estas células de la microglia, a diferencia de todas las otras células gliales, estudiantes, no se fabrican desde los neuroblastos directamente, sino que tienen su origen en la médula ósea. Ya está. Entonces las células de la microglia, digamos, se encuentran alteradas, por supuesto, en distintos tipos de pacientes que tienen algunas enfermedades sanguíneas, por ejemplo, leucemia. Y por eso algunas enfermedades sanguíneas son tan complejas para el sistema nervioso central. Otro grupo de células, chicas, son las células ependimarias, que ustedes ya más o menos las conocen, que son esas células así, más o menos cuboidales. Entonces tienen forma de cubo, ¿verdad? Revisten los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. O sea que si uno corta una médula espinal, así transversalmente, en el medio tienen un hoyito, delgadito, un hoyito más chico que diría yo que no cabe la aguja de una jeringa. Cabría la aguja de una jeringa esa de dentista, más o menos. Entonces, recuerden que aquí, mira, cuando termina el cuarto ventrículo queda como un orificio delgadito para abajo. Ese orificio delgadito es el canal central de la médula espinal, también llamado canal del epéndimo. Es ese sitio el que está tapizado en el interior por células ependimarias. Bueno, tiene abundantes mitocondrias porque hacen un metabolismo muy alto. Las mitocondrias, ustedes lo saben del cole, establecen la oxidación celular, ¿verdad?, la respiración celular. Y sus modificaciones constituyen el plexo coroidio, lo que ya mostramos, ¿verdad?, el tercero y el cuarto ventrículo. Y los tanicitos son una especialización de las células ependimarias que están ubicadas en el hipotálamo. Y entonces en el hipotálamo la función de los tanicitos, no se alcanza a ver ahí está el hipotálamo, es todo ese pedacito de ahí. La función de los tanicitos ahí es participar en la regulación después de la producción de hormonas para la adenohipófisis y la neurohipófisis. Bueno, y también el borde intermedio, o hipófisis intermedia. Y esto, chicas, es un esquema, como un esqueletito, dijéramos, mostrando cómo es el sistema ventricular en el interior, porque el cerebro es hueco por dentro cuando uno lo corta, ¿verdad? O cuando uno hace una tomografía axial computada del cerebro, eso lo vamos a ver en anatomía de tejido nervioso. Ustedes ven que el cerebro es hueco en el interior y tiene estas cavidades. Entonces, esta cavidad en forma de cuernito, son dos en realidad, una por cada hemisferio, terminan en el centro, se unen a esta cavidad, y esta cavidad termina en un tubito, y ese tubito es el acueducto de Silvio, y baja a esta cavidad que es el cuarto ventrículo, y termina en el canal del epéndimo. Entonces, estas estructuras que están aquí se llaman ventrículos laterales. Entonces, estos ventrículos laterales en forma de C tienen una colita para atrás, y esa colita se llama proyección occipital. ¿Ya? Luego, esto que está aquí en el medio se llama tercer ventrículo, y esto que está aquí abajo, ¿verdad?, se llama cuarto ventrículo. Y eso ya lo dijimos, canal del epéndimo. Es bien interesante que ustedes comprendan, chicas, que esto es una cavidad. Entonces, por ejemplo, si voy a borrar ahí porque escribí encima, por ejemplo, ¿por qué se ve esa manchita rosada ahí en el medio? Esa manchita rosada se ve ahí en el medio porque si tuviéramos un cerebro de verdad y lo cortáramos la mitad, veríamos que hay una conexión ahí, ¿la ven?
esa conexión conecta esa parte del cerebro, que se llama tálamo, con la otra parte del otro lado, que es el otro tálamo, que hay un tálamo derecho y tálamo izquierdo. Entonces, como todo esto es la cavidad del tercer ventrículo, por eso está excavado aquí en el cerebro, como todo eso es la cavidad, entonces es indudable que si eso es la cavidad, ese punto que se ve en la pantalla, ¿verdad?, debe ser el puntito donde esto está unido con el otro hemisferio cerebral. ¿Ya está? Muy bien. Y finalmente, las células de Schwann. Las células de Schwann, estudiantes, son células cuya función es la misma que la de los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico. Es decir, lo que están haciendo las células de Schwann es envolver los axones en los nervios periféricos para aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Son células aplanadas, así muy planas, son células así más o menos, largas y aplanadas en un corte transversal, así, ¿verdad? Se ven así como un huevo frito, plano y con el núcleo central. Profe, ¿puede repetir de nuevo eso? ¿Envuelve los axones en qué? Envuelve los axones para mejorar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Ya. Ya, perfecto. Y entonces, fíjense, presentan lámina basal. ¿Qué significa esto, la lámina basal, chicas? Es algo que ustedes no lo entienden, obviamente, porque son estudiantes de ciencias duras. Es que todas las células, cuando se apoyan en un lado, en algo, por ejemplo, si tú tienes un montón de células aquí, están unas al lado de otras. Estas células, ¿dónde están apoyadas? En algo, y ese algo se llama lámina basal. Entonces, en este caso, si este es el axón, y tú le vas a poner aquí un oligodendrocito enrollado encima, o sea, perdón, una célula de Schwann enrollada encima, entonces, debajo de ese rollo va a haber una lámina basal. Es como quien dice, el gato no se echa si no hay una alfombra. ¿Me entiendes? Una cosa así. Entonces, aquí tenemos el esquema. Entonces, aquí está, hay una neurona motora, por ejemplo. Esta es la clásica neurona motora que todos conocemos. Esto es el soma y esto es el axón. Y entonces aquí están las células de Schwann forrando el axón, pero se fijan que entre medio quedan unos espacios desnudos. Esos espacios desnudos se llaman nodos de Rambier. Entonces, las células de Schwann son las que constituyen la vaina de mielina. O sea, dicho de otra manera, estudiantes, la vaina de mielina no es otra cosa que el mismo envoltorio de las células sobre el axón. ¿Ya? No es algo distinto. Y aquí pueden ver ustedes un esquema bastante bueno de cómo la célula se enrolla hacia un corte transversal, se enrolla encima del axón para formar la vaina de mielina. Y en esta micrografía electrónica vemos varios axones. Esto es un axón y esto que está grueso encima es una vaina de mielina. Aquí hay otro axón, otra vaina de mielina, ahí hay otro axón y otra vaina de mielina encima, ahí, etc. Estos son puros axones y esos espacios grises que están por fuera son vainas de mielina. ¿Preguntas hasta ahora? Sí, yo quisiera preguntar acerca de las vainas de mielina. Dime. Es que no entiendo muy bien su función. Ya, perfecto. Voy a utilizar esta y luego borro esta diapo. Imagina que tienes el axón aquí. Y entonces, de tanto en tanto, le pones una vaina de mielina. Entonces, imagínate que esta célula está conduciendo un impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso va siendo conducido por ahí, pero cuando llega la vaina de mielina, se topa, como que se corta el impulso. Entonces, pasa un flujo iónico raro aquí abajo, raro, rápido, y entonces este impulso nervioso hace esto, mira. Y salta al otro nodo de Rambier. Y ahí se sigue conduciendo, y cuando llega al otro vaina de mielina, pega otro salto. Entonces, en el fondo, eso se denomina, en biología general, conducción saltatoria. O sea, en el fondo, ¿quién avanza más rápido? ¿El que va corriendo o el que corre y a tramos puede saltar? Obviamente el segundo, el que corre y a tramos puede saltar. Y esa es la función de la vaina de mielina, mejorar la velocidad de conducción del impulso nervioso.
¿Sí? ¿Se entiende la respuesta? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Ya, hablemos entonces ahora de las neuronas. Las neuronas, ¿verdad?, son células cuya principal función es precisamente conducir impulsos nerviosos. Esa es la principal función de las neuronas. Y la conducción del impulso nervioso permite a las neuronas producir circuitos y por lo tanto conectar distintas regiones del cerebro, unas y otras. Bien. Profe, Ujú. ¿cuál era el fin de las neuronas? Conducir impulsos nerviosos. Gracias. Ahora bien, hay varios tipos de neuronas. Maldición. Hay varios tipos de neuronas. Fíjense en esta, por ejemplo. Esta neurona no tiene células de Schwann. Tiene sus porciones superiores, su porción intermedia y su porción posterior. Este es el caso, uno de los casos más típicos de una neurona. O sea que una neurona típica, estudiantes, es más o menos una cosa así. Tiene una arborización, tiene una prolongación, que es el axón, y otras prolongaciones más delgaditas en la parte terminal. Entonces, estas puntitas que están aquí se llaman dendritas. Esta parte gruesa, donde está el núcleo, se llama soma. Esta proyección se llama axón, en una neurona típica de motora, y esta porción final se llaman prolongaciones axónicas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las dendritas, aquí tenemos el soma, cuerpo celular o soma es lo mismo, aquí tenemos el axón, y ahí tenemos sus prolongaciones axónicas. Ya está, esa es la anatomía general de la neurona. Entonces, tenemos un tipo de neurona. Profe, ¿Sí? las terminaciones del axón no eran terminales sinápticas. O sea, pueden convertirse en terminales sinápticas cuando las asociamos con otra neurona, pero si la estamos viendo en desnudo y sola, se llaman terminales axónicas. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Mira, ahí está lo mismo que tú me preguntas. Esta neurona está sola, vista sola, y se le llama terminales axónicos. No se le llama terminales sinápticos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las dendritas, ¿verdad? El cuerpo celular, el axón, el axón. Y luego, en cambio, aquí tenemos una, por ejemplo, distinta. Esta es más gordita y tiene una cosa que se llama aquí, esto, protrusión axónica. O sea, una forma como de embudo, ¿se fijan? Porque el soma es más grande, entonces tiene que ser como un embudito para poder formar el axón. Entonces, aquí en esta célula, por ejemplo, estas son sus dendritas, esta es una típica neurona motora, y esta es una típica neurona sensorial. Entonces, si ustedes se fijan, esta neurona motora es distinta a la neurona sensorial. ¿En qué es distinta? En que esta neurona sensorial tiene el soma aquí en el medio, y tiene dos proyecciones axónicas. Una que viene desde los receptores celulares, y otra que va hacia otra conexión, no sé qué cosa, podría ser una segunda neurona. ¿Se fijan? Entonces, las neuronas tienen varias morfologías y características propias, y las podemos clasificar con distintos criterios. Lo que me parece importante es que ustedes tomen conciencia de que las neuronas existen, de que están ahí, y de que en realidad hay 86 por 10 elevado a 9 neuronas. 86 por 10 elevado a 9 neuronas. O sea, una cantidad enormemente grande. ¿Cómo se lee ese número, chicas? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? 86 por 10 elevado a 9. ¿Cómo se lee? ¿De qué otra forma se lee ese número?
¿Cómo? Cien elevado, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo se... Pero sabía que era un procedimiento. Ahí se puede como decimal, no, como decimal. Se le pone el 86 y se pregunta a uno, 86. ¿qué representan los 9? Los ceros. Los ceros, por eso. 1, La 2, decimal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coma Sí. 10, ¿no? Y el Mm. 10 representa... Por lo tanto, ¿cuántas neuronas hay en el cerebro? Muchas. 86 mil millones. Millones de neuronas, ¿verdad? Muy bien. Parece que matemática no lo de ustedes. Ya, vamos, sigamos. Entonces, chiquilla, claro que en los artículos que les voy a dar a leer, en algunos hay gráficos, ¿ah? Así que vamos a tener que apurarnos un poco en ese sentido. Luego, ahora fíjense lo que hay aquí. Aquí tenemos, estudiantes, dos sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Son las formas en que se asocian dos neuronas. Hay dos formas esenciales por las cuales se asocian dos neuronas. Una, cuando se asocian en forma directa, y otra, cuando se asocian con un espacio en el interior. Necesito pasar asistencia. Deme un segundo, voy a dejar de compartir. Ya está, chiquillas. Vamos cantando las asistencias. Ay, maldición, ¿dónde tengo listado? Espérame, un segundo, por favor. Un segundo. Se cargó el listado. El listado está... Espérenme. UPLA, primer semestre. EDI. Ahí están. Deme 30 segundos. Voy a demorarme esto un par de minutos porque tengo que cambiar el orden de la... Ahí estamos. Oficio. Sección 2 son ustedes, claro. Ya está. De la mano con el esto que los católicos Javier Lara. diciendo que pecas. Presente. Bien. Connie Guerrero. Presente. Ya. Hija Roldán. Presente. ¿Cómo se lee tu nombre, hija? Lía. Lía. Perfecto. Lía. Gracias. Catalina Bulleres. Presente. Bárbara Álvarez. Presente. Camilo Morel. Al agua. Gabriela Zapata. Presente. Bien. Scarlett González. Al agua. Danae Carvajal. Anaís Aonzo. Antonia Hernández. Presente. Antonia Martel. Presente. Abigail Vergara.
Presente. Josefa Codoseo, Presente. Daniela Carrasco, Presente. Melisa Layana, Presente. Beatriz Verdugo, Profe, ¿sí? la Beatriz ya está, solo que se le echó a perder el compu recién Ya. y solo puede escuchar. Listo, vamos. Javiera, espera, déjame desbloquearla entonces. Javiera Vera, Anaís Montoya, Paula Manosalva. Ay, profe. Oh, pucha, lo había marcado hoy en asistente. Dame un segundo. Constanza Pérez, Presente. ya, perfecto. Catalina Acuña, Presente. Aresta Parejas, Presente. Daniela Donoso, Presente. Francisca Barahona, Ámbar Camaño, Tamaño, presentes. Camaño, ¿verdad? Sí. Ya. Camila Matus, Presente. Carolina Toledo, Presente. Javiera Fuentes, Presente, sí, Fuentes. Javiera Cifuentes, perdóname, Millaray Reyes, Presente. Christopher Aranda, Alexandra Aguilar, Presente. Constanza Díaz, Presente. Elisa Carminati, Presente. Javiera Manríquez y Estefanía Dalezón, que ya sé que estás ahí. Muy bien, chicas, son las 47, nos pasamos 2 minutos, hacemos pausa, volvemos en 10 minutos. Profe, ¿entramos con el mismo link o nos Sí. quedamos en la clase? El mismo Teams es de por vida. O sea, perdón, el mismo link. Ah, ok. Nos vamos nomás. Y podéis Yo salir y después entrar de nuevo en el Yo. mismo link. Es que es como me desconecto nomás. Mejor déjenlo abierto, po. Porque lo dejo así. Yo, Cash. ¿Se fue? No, yo me voy a quedar, pero voy a apagar Ya, el una micrófono. pregunta, ¿se me escucha el micrófono? Sí, Muy Sí, se te muy escucha. despacio, muy bajo. Y se Ahí. marchó. Oye, ¿quién fue al baño? Se escuchó como que tiraron la cadena. El profe. Ah, huevo. ¿Habrá dejado ¿Se salió él? Sí, ya se salió, ¿no? ¿Salió? No, o sí. Es que antes estaba. Ah, no, sigue estaba- abajo. Sigue ahí, está al lado. Sigue ahí. pan- No debe estar escuchando. No vayan a decir nada. Un descanso de 10 minutos, súper poco. Ah, Mi cabeza está ardiendo. No caché nada, empecé la clase así, full moti, escribiendo todo, de repente estuvo como en la Está tercera grabando, diapositiva profe. y ya no escribí nada más. Es que Oye. como que era la clase, como la clase primera, yo ya había escrito todo y como que ya estaba volviendo a pasar la cuestión, entonces dije, ¿a Sí, qué es que escribí? dijo que era como un repaso de la clase anterior. Era lo Todo único esto que está escribí. quedando grabado, chiquillas. Oh, ¿verdad? Oh, cierto. No estamos diciendo nada malo, así que Sí, estamos aportando a la clase. yo estoy diciendo de que no tengo toda la materia escrita. O sea que ahora recién va a empezar con la materia. ay, no. Se supone debería empezar con la materia la próxima clase, ¿o no? Ahora No estos lo 40 sé. minutos, pues debería empezar. Dijo que iba a empezar con neuronas, me parece. Ah, ya, esto es lo nuevo. Mm. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues.
Sí, pues, sí, pues. Sí, pues, sí, pues. Sí, pues sí, pues sí. Eso mismo. Eso mismo. Oye, esto pues lo pasé en biología. Pero A mí me iba mal en biología. es que Pues a mí yo me iba tampoco. bien en biología, pero el problema es que era copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. No Entonces, sé, yo como bueno, que me siento tonta porque tú respondís todo así súper rápido y yo no cacho nada. Yo no me acuerdo de nada de esto. Lula. yo me acuerdo porque tenía que memorizarlo, entonces como que lo tengo tan memorizado en la cabeza que ya muero. Ay, es que como que no me cuesta biología, pero como entré tarde, no quedé colgada. Es que sabía como súper fácil seguir, o sea, difícil seguir al profe porque va así muy rápido, demasiado rápido. Sí, y es súper técnico, además. Así en la universidad. Así, exacto. Yo cuando estaba en cuarto decía, así que esto se me viene así, yo ya me estaba preparando. Nada te todo- prepara. Yo tengo unas técnicas para las pruebas, pero no las voy a decir porque está grabada la clase. Dilo en el WhatsApp. En el WhatsApp. Por- Después el profe ya sabe mis técnicas. Me pregunto si estará escuchando todo esto. No, no creo. Creo que no. Aún así, saludos. Sí, Saludos, profe. después va a ver lo más probable. Sí, lo más probable es que vea la clase. Entonces, hola, profe. O sea, tengo como un recreo de 10 minutos que... No. ¿Cómo están, chiquillas? Súper Bien. Colgada. La verdad, Necesitaba un descanso de 10 minutos. yo necesito un descanso de más de 10 minutos. No sé, si voy a valer verga, que voy a valer verga con un cigarro, por lo menos. Fui al colegio. ¿Verdad? Porque esta materia está en los libros, en el libro de cuarto medio. Mm. Y de tercero medio. También. Anto, Dímelo. ya viene la... ¿Qué? Le decía otra Anto, parece. Ah, chucha, nada. Chao. Ah, ¿verdad? Por eso me acordaba tanto, po. Pero la profe no utilizaba el libro. Por eso no me acuerdo. La profe no utilizaba el libro, solamente te daba la guía y esa guía tenías que memorizártela. Yo Así, creo que atrás. sí lo tengo. ¿Qué por paja ahí. me cargan esos profes? ¿Y aún te acordáis? En Es porque verdad yo ya aprendí- no es me porque acuerdo. Hay que los 3 primeros años, o sea, los 3 primeros años era memorizar sí. y el último año ya no era memorizar y era la profe me pasaba la materia por pizarrón, la escribía y cosas así o la decía Dile que oralmente mi mamá y le... uno y da, por ejemplo, ejemplo, cosas así. ¿Te imaginas y no suban la clase, weón, porque la Anto está fumando? Me Teníamos la cago, ¿qué? No había cachado eso. Anto, te mando Aquí no pasó nada. No pasó nada. la cámara. Weón, no, Ojalá que el profe bochorno. No. Estamos en recreo, ¿no? Sí, po, weón. Break es break. Y esto, No pueden decir nada. exacto, puede ser. La Anto, weón. Sí, estaba toda piola ahí. Toda Así. playa la weón. Es mi cigarro del mediodía, no me reten.
No, sí, igual pasó piola, nadie se dio cuenta. Sí, de más, lo Pero, único que Del me da mediodía cuenta- ya son casi las 3. Connie, ¿cómo es que te acordáis de toda esa información? Porque onda, ¿hace cuánto saliste del colegio? El año pasado. ¿El año pasado? Oh, qué vieja me siento. ¿Y tú cuándo saliste? Hace como 2 años. Ya. Uno lo dice y empieza a procesar, hace 2 años salí de cuarto. Soy una vieja. No, yo soy nuevita. Generación Como que esta 2018. persona tiene mucha mente para procesar todo. ¿Cómo? No escuché bien. No, tampoco escuché tanto. Ah, que la Connie tiene, es como, entiende muy Sí, rápido. sí, me gusta eso porque es como muy despierta, es como onda, le dicen, ¿y cómo se llama tal cosa? Y al tiro, esto. Y uno se queda así. Es ¿Cómo que que no, habla? lo veo por el término, o sea, si desglosáis el término, por ejemplo, no sé, te ponen ponete neuroanatomía. Si sabéis qué es anatomía y sabéis que es una neurona, sabéis que es la cuestión tiene que ver con la cabeza y tiene que ver con alguna parte del cuerpo y ahí lo vais monitoreando. Y ahí, Deberíais dar clases de cómo aprender más rápido. Bueno, técnicamente estamos estudiando para dar clases, así que... Sí, es muy loco. ¿Y Porque hasta el momento tienen alguna como materia favorita de las que hemos estado pasando? Psicología. psicología, sí, Sí, obvio. psicología, sí, por 1000. Yo base psicopedagógica igual. yo las tengo todas así. A una la tengo aquí, pero no voy a decir cuál. Sí. Me van a traer el almuercito. Sí, esta hora de almorzar. Menos mal que almorcé antes de la clase. Sí, yo igual. ¿Temprano? ¿Qué almorzaron? ¿Temprano? Sí, yo siempre almuerzo a la 1. Qué temprano. ¿Y a qué hora desayunáis? ¿Como a las 6? Desayunar, no tomo desayuno. ¿No tomáis desayuno? No. Yo tomo desayuno como depende, a las 8. Broma. Cuando me acuerde. Yo tomo desayuno A cuando me las 8, acuerde. 9. Yo cuando despierto, ahí bajo a hacerme algo. Connie, ¿a qué hora te despertáis? Depende. El otro día me desperté como 3 veces porque tenía 3 alarmas y me quedé dormida después de cada alarma. Entonces, Pasa eso. para los días que tengo clase en la mañana, 10 minutos. tengo que... Ah, 10 minutos. Ah, Comencemos. cero. hola, profe. Para otro Bueno, sí. Hay que avisarle a las chiquillas que se salieron, que ya... Ah, sí, que ya entramos. Yo no puedo porque estoy del celular, entonces Yo aviso. no me puedo salir. Bueno, entonces ahora vamos a irnos ¿Profe? Sí, dime. Entonces ahora se viene la nueva materia. Ahora sí, lo dirigió. Ahora se viene... Parece que sí, ahora nos toca un pedacito de nueva materia, creo que sí. Creo que sí, no estoy seguro. Impulso nervioso ya lo vimos, ¿no? Impulso nervioso, no. No, ya, eso ya es nuevo. No entonces. vimos impulso nervioso. Ya. Vimos hasta las células de Schwann, la clase pasada. ¿Ya vieron el programa de Neuropsy? No. Perdón, Neuronify, perdón. Uno con unas neuronitas y tal, ¿no? Ya, ok, bueno. Si alcanzamos lo vemos hoy día también. Bueno. Tuvimos como una clase con usted nomás y nos fuimos a paro. Sí. Ustedes no se imaginan lo que es hacer clases en la UPLA. Fíjate que yo quiero harto la UPLA. Llevo, no sé, como
como 15 años haciendo clases en la UCLA, pero año por medio, paro. Un paro así, pero fatalísimo. Año por medio. Y en este caso, el año pasado igual, o sea, 2 años seguidos con paro. Entonces queda la pelotera. Para nosotros es tan difícil, fíjate, para los profes que somos media jornada. Claro, que son los que son de jornada completa reciben su sueldo igual todos los meses, estén en paro o no estén en paro, entonces ellos pueden arreglar su horario cuando quieran. Pero nosotros... Pucha. Pero entonces, Ya está. Los iones famosos, por ejemplo, el ion sodio. Sodio con carga positiva. Otro ion famoso, el ion potasio. Potasio con carga positiva. Otro ion famoso, el ion cloruro. Cl con carga negativa. No le digan cloro, díganle cloruro. Ya. Y así hay varios más, magnesio, en fin. Pero esos son los más famosos en las células y particularmente en la modalidad dinámica de la célula nerviosa. Entonces, los iones son partículas, ¿verdad?, con carga eléctrica. Muy bien. Canal iónico. ¿Qué es un canal iónico? Un canal iónico, chicas, es una estructura que está presente en una célula. O sea, a ver, voy a poner una diapositiva en blanco. Entonces, tú tienes una célula, una neurona, ponte tú, y entonces esta neurona tiene un canal iónico aquí. Entonces, este canal iónico permite que entre un ion sodio, póngase ustedes, por ejemplo. Y otro canal iónico, por ejemplo, capaz que permita la salida de un ion potasio. Entonces, los canales iónicos están puestos en toda la membrana de la célula y tienen funciones de acuerdo al tipo de canal. Por ejemplo, aquí en el botón final de la célula hay unos canales súper importantes que se llaman canales de calcio, que permiten entonces, tal cual se dice, la entrada de calcio más 2, ion calcio. ¿Ya? Porque el calcio tiene 2 electrones, entonces cuando se separa de sus electrones, queda como calcio más 2. Bueno, eso es un canal iónico, una proteína que está presente en la membrana y que permite el paso de iones a través de ella. Luego, polaridad. ¿Qué es la polaridad? La polaridad se refiere a la capacidad de un cuerpo de tener 2 polos, pero ¿cómo se ve esto en biología? Es muy simple, porque cuando tenemos una neurona cualquiera, esta neurona puede encontrarse en varios estados eléctricos distintos. El estado eléctrico distinto más famoso y más simple es tener cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. Y a esto se le llama estado de reposo, por ejemplo. Impulso nervioso, ¿qué es? El impulso nervioso en el fondo es la conducción nerviosa, la conducción de una perturbación de membrana a través de una vía nerviosa, de un nervio, y eso ocurre fundamentalmente basado en los iones sodio y potasio. Potencial de reposo y potencial de acción son 2 momentos de la neurona. El potencial de reposo es cuando la neurona no está conduciendo un impulso nervioso y está lista para conducirla. Y el potencial de acción es cuando la neurona está conduciendo en ese instante un impulso nervioso. La velocidad de conducción del impulso nervioso es aproximadamente de 1 metro por segundo. Y el potencial de membrana particularmente tiene que ver con esto de la polaridad. O sea, cuando tú tomas una célula nerviosa, voy a pasar a la siguiente, tú te das cuenta que la célula nerviosa, si tú mides el ambiente externo y el ambiente interno de la célula, encuentras que esa célula tiene una polaridad. Venga, ven, pasa. Ya, ok. Entonces, luego, ¿qué tenemos aquí en esta pantalla? En esta pantalla tenemos, ¿verdad?, una neurona. Esas son las dendritas, esas son las prolongaciones axónicas y ese es el axón. Entonces, aquí a este axón le vamos a medir la corriente eléctrica. Entonces, aquí lo que hizo el autor del ejercicio fue decir, oye, voy a poner 2 microelectrodos por afuera del axón. Entonces, si este es el axón, los puso los 2 afuera. ¿Y cuánto midió esa corriente eléctrica? 0. ¿Por qué midió 0? Porque aquí hay puras cargas positivas afuera. Entonces, entre las mismas cargas nunca hay potencial eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hay potencial eléctrico?
cuando nosotros medimos entre cargas positivas y negativas. Entonces ahora en el segundo caso, en el caso B, el autor colocó un electrodo afuera y otro electrodo adentro de la membrana. Y entonces dijo, ¿qué diferencia existe aquí? Y entonces él encontró que en esta acción de reposo, la diferencia era de menos 70 milivoltios. O sea, eso quiere decir, ¿verdad?, que una célula que está en reposo mantiene una carga eléctrica global en su sistema. Y esa carga eléctrica es de menos 70 milivoltios. ¿Ya? Luego, veamos el siguiente caso. Esta célula estaba en reposo. Estaba en reposo y resulta que de repente vemos que aquí hay una marca en color beige que está mostrando algo distinto, algo raro. ¿Y qué está mostrando? Está mostrando que algo de este axón cambió. Y veamos qué cambió. Entonces aquí hay puras cargas positivas, pero aquí en este pedacito naranja ya no hay cargas positivas, hay cargas negativas afuera y cargas positivas en el interior. Entonces la pregunta es, qué raro, ¿qué es eso? Eso es el impulso nervioso, a lo cual nosotros también le llamamos potencial de acción. O sea, dicho de otra manera, el potencial de acción es una variación de las cargas eléctricas del axón. Y esa variación de cargas eléctricas del axón corre a través del axón de una neurona y a esa variación le llamamos impulso nervioso. Entonces, por eso yo le decía a las chicas del otro grupo, en la clase anterior, que no tienen que entender ustedes la neurona como si fuera un cable eléctrico. Esa es una mala forma de entenderla, porque los cables eléctricos conducen la corriente unidireccionalmente, en realidad para cualquier lado, para donde uno coloque el cable conduce la corriente. Pero la corriente son electrones que van pasando a través del cable. En cambio, en la neurona, no van pasando electrones a través del cable. Es decir, esta flecha incluso está mal puesta, porque esta flecha solamente está marcando la dirección de la conducción, pero no es que se esté moviendo así el impulso nervioso. El impulso nervioso se está moviendo como lo vemos por fuera, como cuando uno derrumba un montón de piecitas de dominó. Uno las mueve así y todas las piezas de dominó se van moviendo así. ¿Pero qué se va moviendo? ¿Son las piezas de dominó las que van avanzando? No, es la caída de los dominó lo que va avanzando. Eso es lo mismo que pasa en el impulso nervioso. Hay una reacción en cadena que va ocurriendo una tras otra y eso va provocando el fenómeno de conducción. Preguntas. Entonces, profe, ¿el potencial de acción ocurre en el acción en la membrana? Exactamente. O sea, la neurona no sería nada si no fuera por su membrana. Esa es la clave funcional de la neurona, su membrana. Y como son alargadas, a través de esa membrana se proyectan estos potenciales de acción. Muy bien, Antonia. Profe, tengo una pregunta que me confunde un poco. ¿Cuál es entre potencial de acción y impulso nervioso? Porque usted dijo que la potencial de acción es como una variación de carga eléctrica. Exacto. Pero no... El potencial de acción es sinónimo de impulso nervioso. Ah, ya. ¿Ya? Es sinónimo. O sea, tú puedes decir impulso nervioso o puedes decir potencial de acción y da lo mismo. Estás hablando del mismo tema. Continuemos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Constanza? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Ok, sigamos entonces. Ahora, por ejemplo, a ver, veamos. Connie Guerrero, una pregunta. ¿Qué tengo ahí ¿qué estoy mirando? Una pregunta.
¿Cuál es la velocidad de conducción del impulso nervioso promedio? Te estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ya. Los 70, no sé qué, ¿o no? No, no el voltaje, la velocidad de conducción. Creo que yo sé. A ver. ¿Era 1 metro por minuto, eso? No, 1 metro por minuto está ¿No? loco. Imagínate. 1 metro O sea, por por segundo. por segundo. O sea, Por estaba segundo. pensando en segundo, pero dije minuto, sorry. Ya, 1 metro por segundo, perfecto. ¿Pero Ya. era eso? Es eso, sí, perfecto. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Ya. Listo, chicas. Entonces, ¿y cuál es el voltaje de reposo? Los 70. Menos 70 milivoltios. Ya está. ¿Y cuál es el potencial de acción? ¿Cuánto aproximadamente? ¿No era más 40? Más 40, sí, exactamente. Más 35, más 40, aproximadamente. Ya está. Entonces, fíjense cómo funciona esta cuestión. A ver si podemos explicar esto de una forma lo más sencilla posible. Profe, disculpe, pero es que no entendí. ¿Qué cosa? Es que estaban hablando de 1 metro por segundo y ahí ya me perdí. El metro por segundo es la velocidad del potencial de acción. Por ejemplo, si tú vas conduciendo un vehículo y se te cruza alguien de repente, o algo, un perrito, tú frenas. Entonces, desde que tú ves el perro hasta que frenas, deberías demorarte más o menos máximo 1 segundo. Porque hay más o menos 1 metro de distancia entre la reacción del ojo que va al cerebro, no sé qué, la respuesta refleja, y luego el músculo que se contrae y la acción de frenar. ¿Ya está? En realidad la respuesta ideal sería para neuronas rápidas, que son un poquito más rápidas que esa, llegar a que te demorara 0,5, 0,6 segundos en utilizar el pie del freno. ¿Ya está? O sea que en promedio las neuronas son 1 metro por segundo, pero algún día podríamos discutir eso. Depende de cuántas vainas de mielina tengan y toda esa historia. Ya. Ahora veamos esta gráfica porque es bien compleja y es importante tenerla en cuenta así de forma clara. Cuando la neurona está en reposo y empieza a entrar las cargas positivas, en el fondo, ¿qué está entrando? Sodio. Por lo tanto, cuando la neurona está aquí y está entrando sodio, el voltaje va pasando de menos 70, perdón, me fui por la otra curva, esta, de menos 70, ese es el potencial de sodio, a más 40. Ahí dice más 30, pero en general es más 40 el valor. Entonces, ¿Eso es lo de la bomba sodio-potasio? no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿No? No, nada que ver. Entonces, entra el sodio y adentro se pone positivo. Y como adentro se pone positivo, afuera se pone negativo. Adentro positivo, afuera negativo. Pero la célula estaba toda por fuera positiva, porque estaba en reposo todavía. Entonces, en el fondo, lo que tiene que pasar es que después entre este sodio para acá, luego el siguiente sodio, y así, paso a pasito, y va quedando adentro negativo, así a medida que va pasando el tiempo. Profe, ¿Sí? a mayor vainas de mielina, mayor velocidad de reacción. Claro. ¿O no necesariamente? Sí, mayor velocidad de reacción. Mayor velocidad de conducción, dijéramos mejor. A mayor cantidad de vainas, dices tú. No de vaina, ¿no? De cantidad de vainas de mielina. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Ya, ok. Perfecto. Entonces, cuando entra el sodio, ¿verdad? El potencial de acción, porque en el fondo esta curva que está arriba es el promedio de las dos de abajo, fíjense.
Entonces, cuando entra el sodio, hasta aquí llega al pic, el potencial de acción está en la zona más alta. Pero mira lo que empieza a pasar al tiro después. En tanto empieza a entrar el sodio, el potasio que estaba aquí adentro de estas células empieza a querer salir. Y cuando empieza a querer salir el potasio, empieza a dejar positivo afuera. Entonces, aquí iba quedando, está malo el mono ese. Déjame hacer una... Ah, no, veámoslo con este mismo, mira. Aquí está negativo afuera y positivo adentro, porque entró sodio. ¿Ya? Pero resulta que después, cuando esto va avanzando, porque esto va pasando así, pues se supone. Así. Entonces después, ¿por qué vuelve a estar positivo afuera? Se supone que aquí alguna vez también estuvo negativo, porque están saliendo los potasios. Entonces, son los potasios los que van dejando positivo después afuera de nuevo. No es que salgan los sodios y vayan dejando positivo, son los potasios. Entonces, entran los sodios, dejan positivo adentro y negativo afuera, y después salen los potasios y dejan positivo afuera y negativo adentro. ¿Ya? ¿Me siguen con la idea? Ya, perfecto. Y por eso el cambio de voltaje. Entonces, cuando entra el sodio, ¿verdad? Va cambiando de menos 70 a más 40. Y después, cuando empieza a salir el potasio hace todo lo contrario. Empieza a bajar el voltaje de vuelta. Entonces el potencial de acción se empieza a devolver y vuelve al estado de reposo. Porque justamente, insisto, el potasio hace en contra de lo que hace el sodio. Aquí empezó a entrar el sodio y aquí ya dejó de entrar y empezó a salir el potasio. Y entonces, cada vez entra menos sodio, ¿verdad? Dejó de entrar, entra menos y empieza a salir el potasio y se restablece, insisto, el voltaje de la neurona. ¿Estamos claros? Constanza, ¿estamos claros? Tengo una duda. ¿Todo este proceso, cómo se llama? Impulso nervioso. Todo el proceso de impulso nervioso. Estamos hablando todo de lo mismo. Ya, que por un momento me perdí entre... No, está bien, está bien. Uno más... Muy bien. Connie, ¿estamos claros? Ya, perfecto. Ok. Ahora, algún día les voy a hablar del periodo refractario absoluto y relativo de otra manera, quizás, pero se los voy a mencionar ahora. El periodo refractario absoluto, chicas, se refiere a cuando la neurona está conduciendo el impulso nervioso, por ejemplo aquí, no puede volver a conducir otro atrasito, porque está en periodo refractario. Entonces, después de un rato, hay un alargamiento de ese periodo refractario y algunos autores le llaman periodo refractario relativo. A veces algunos autores también le llaman periodo refractario absoluto. Entonces, resumiendo, cuando conduce un impulso nervioso, la neurona inmediatamente no puede conducir otro. Tiene que esperar un poquito. ¿Y por qué tiene que esperar? Para que se restablezcan las cargas. ¿Ya? Perfecto. No, espere. ¿Por qué tiene que esperar a entrar que Mira, vuelva a nivelarse? mira, Javiera. Empieza a aplaudir así lo más rápido que pueda. Así. Despacito más, pero lo más rápido que pueda. Más rápido. Más. ¿Puedo más rápido? Esto es lo único que puedo ¿Por hacer. qué no podía más rápido? Porque se me cansan los brazos. No, pues. Porque el impulso viaja solamente 1 metro por segundo. ¿Eso? O sea, que el impulso se demora en viajar. No, Porque tampoco. hay que esperar. Ya sé. Hay que esperar a que el aire salga para volver a hacerlo. No. Vean la gráfica, ¿qué hay que esperar? Vean esa gráfica. Se nivele, a que se nivele. A que exista esa, de que entre De que salga el potasio para que deje positivo afuera y negativo adentro. Y adentro quede negativo y entonces la neurona pueda volver a conducir. Porque tú le haces así. No puede hacer tan rápido el proceso. No puedes hacer tan rápido el proceso porque tienes que esperar que ocurra la repolarización. Si una neurona no se ha repolarizado, no puede volver a conducir un impulso nervioso. Ya eso se le llama el periodo, el absoluto o el relativo. Ese es el absoluto. Ya. ¿Y cuánto es relativo? Cuando yo, por ejemplo,
puedo meterle, por ejemplo, corriente eléctrica aquí a la neurona. Y entonces si le meto corriente eléctrica en el relativo, igual quizás podría conducir un poquitito más rápido. O sea, como de un pulso tras otro. Pero eso es solamente en forma experimental. ¿Ya? En forma normal, nosotros tenemos un periodo refractario absoluto que llega a un límite, digamos. Y si yo electroestimulara el nervio con un aparato, a lo mejor podríamos lograr un poquito más de frecuencia de disparo, pero sería un poquitito insignificante comparado con el tope del refractario absoluto. ¿Ya? Ya entendí. Ya. Voy a la siguiente. Voy a hablar solamente de los canales de sodio por ahora. Y entonces aquí está el canal de sodio. La neurona, esta es la membrana de la neurona. Entonces la neurona está en reposo, ¿verdad? Tiene menos 70 milivoltios, ahí está marcado. ¿Ya? Después de un rato, si yo perturbo a la membrana neuronal con corriente o con un estímulo de alguna parte, con una sinapsis excitatoria, el canal de sodio se va a abrir. Al abrirse el canal de sodio va a empezar a entrar sodio. ¿Sí? Fíjense cómo estaba el canal. Esta pelotita estaba abierta, pero esto estaba cerrado. Entonces no puede entrar el sodio y el sodio rebota. Pero cuando aplicamos una perturbación, entonces empieza a entrar el sodio de a poquito. A medida que el sodio empieza a entrar, de inmediato va cambiando el voltaje y va subiendo camino a llegar hasta los más 40. Cuando ya el flujo de sodio es bastante abundante, está casi cercano a los 40, algo le empieza a pasar al canal. Y mira lo que le pasa. Vean esa pelotita azul. ¿Qué pasó? ¿Lo cerró? Lo cerró. Pero se fijan que no se cerró de esta compuertita, mira, sino que cerró de la pelotita azul. Qué raro eso. Entonces vamos a decir que este canal está, mira, vamos a decir así. Este canal, este canal, ¿cómo está? Cerrado. Este canal, ¿cómo está? Ese mejor, que está más claro. Abierto. Y este canal, ¿cómo está? No vamos a decir que está cerrado, vamos a decir que está inactivo. Entonces, los canales de sodio tienen 3 estados posibles: cerrado, abierto e inactivo. ¿En cuáles no puede entrar el sodio? En el cerrado. En el ¿Cerrado? ¿Y en el? Inactivo. ¿Inactivo? Porque miren ahí la pantalla, el sodio rebota, no puede entrar, porque está la pelotita. ¿Ya? En el cerrado y en el inactivo. ¿Y en cuál puede entrar? Obviamente en el abierto, donde la pelotita está para afuera y esa cosita ahí como llave está también para afuera. Listo. Entonces, cuando el canal de sodio se inactiva, es porque ya llegó al tope del sodio que podía entrar en la célula. Entonces el canal se inactiva. Porque si entrara más sodio, la célula se podría morir. Entonces, una vez que pasa eso, no tengo otra del canal, así tengo esa. Una vez que pasa eso, como afuera está negativo, el potasio siempre es como cobarde, así como que no quiere ir en contra del sodio. Entonces, ponte tú en el caso anterior, mira. Aquí, por ejemplo, estaba positivo afuera, entonces el potasio no quiere salir, porque afuera hay mucho sodio. En este caso se está recién poniendo negativo, pero todavía no hay suficientes negativos para el potasio, entonces es desconfiado. Pero cuando ya sabe el potasio que no va a entrar más sodio, entonces él empieza a salir. Y cuando él empieza a salir, estas corrientes que estaban negativas afuera se transforman en positivas. Y se empieza a restablecer entonces la corriente del estado de reposo. Voy a poner una R ahí de reposo. Entonces, por esa razón, de nuevo quedó positivo afuera. No fue por el sodio ahora, sino que fue por el potasio. ¿Ya? ¿Profe? Sí. ¿No se puede producir algo así como una saturación de estímulos en la persona cuando, por ejemplo, no sé, está como abrumado o con un choque por alguna experiencia donde
activa mucho sus neuronas y tiene que como tomar tiempo para procesarlo, por decirlo de una forma. Sí. No, la verdad. Okay. Lo que pasa es que, Connie, te estás quedando dormida. Pucha, estamos lateros en la clase, ¿eh? Lo siento. Lo que pasa es que el cerebro funciona de una manera muy especial. Entonces, no hay una verdadera saturación de los circuitos. Lo que hay es un cambio de los circuitos cuando un sistema empieza como a ser exigido demasiado. Y eso igual a la larga podría entenderse como un estrés agudo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? por ejemplo, o sea, eso podría pasar con el impulso nervioso en un caso de epilepsia a lo mejor, en un cuadro epiléptico. En un O cuadro sea, ¿qué ocurre epiléptico, con los impulsos en ese mira, momento en un que la cuadro persona epiléptico no pasa algo puede controlarlo? pasa algo muy especial. Incrementa la sincronía de disparo de las neuronas. Esto es algo que siempre yo les pido a todos, no lo vamos a poder hacer aquí por Zoom, porque como hay retardo, no se va a poder ver el efecto. Pero, por ejemplo, si todos empezamos a aplaudir al mismo ritmo, ¿verdad? Se sentiría un solo aplauso. Y ahora imagínate que todos estamos aplaudiendo al mismo ritmo. Eso pasa en el cerebro pocas veces. Lo que pasa normalmente es que todas las neuronas están aplaudiendo a ritmos distintos. En las crisis epilépticas, todas las neuronas empiezan a aplaudir al mismo tiempo, y eso se llama hipersincronía neuronal, y eso conduce a las crisis de los focos epilépticos. Yeah. Entonces, por esa razón, dentro de los fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes, se da, por ejemplo, ácido valproico, fenitoína sódica, carbamazepina, ¿y qué hacen? Para que exista esa diferencia. Claro, de, para que exista esa de diferencia, las velocidades. porque esos fármacos lo que hacen es mantener más tiempo los canales inactivos. Ah, Entonces, al mantener más tiempo los canales inactivos, algunas neuronas sí y otras no, generan esta discordancia y vuelven a la normalidad del cerebro. Profe, tengo una duda. Es que estaba anotando lo que estaba diciendo de la diferencia entre un canal en reposo cuando está activo y cuando está inactivo. Pero tengo una duda. En la barra que está a su derecha, sí, su derecha, cuando el canal ya sea está en reposo o está inactivo, la barra sube, ¿cierto? ¿O no? O sea, se inactivó justo cuando la barra llega al pic. Ah, ya. Justo ahí, porque cuando ya llega al pic, la célula tiene algún sistema de medir aquí con la cantidad de sodio, y esta proteína no es una pelotita con un hilo en realidad, es una molécula proteica en un espacio tridimensional, con muchos aminoácidos, con 300 aminoácidos que están ahí acoplándose finamente con iones y átomos y circuitos de carbono, y entonces esa molécula cuando cambian los iones sodio hace como que engorda por un lado, se deforma y tapa el canal. Le pasa automáticamente. Sí, pero por ejemplo, no me quedó bien claro en el reposo, o sea, no en el reposo, en el activo ¿hasta dónde llega? Ah, ya, eso era. Ahí está abierto todavía, o sea que se cierra cuando llega al tope. Ah, ya. Y cuando llega al tope, ya no entra más sodio, por eso va bajando la curva, porque ya seguramente uno que otro canal deja entrar, porque habrá pequeñas diferencias. Pero ya no entra más sodio, entonces ahí empieza a salir el potasio y por eso la curva baja tremendamente. ¿Ya? Hay modelos como cinéticos para explicar este proceso, ¿verdad? Hay modelos cinéticos, matemáticos y físicos absolutos y eléctricos. Sí. Y ahí una animación de la curva, digamos, mostrando el menos 70, el más 40 y el menos 70. Y se fijan que queda como una guatita ahí cuando baja. Esa guatita es una inercia por la salida de potasio. Son las 44, pero voy a explicar el último concepto. Cuando ya la neurona ha hecho pasar varios impulsos nerviosos, si ustedes se fijan, todo el rato ha estado saliendo potasio y ha estado entrando sodio.
Entonces se le empieza a desordenar la casa al sistema. Entonces la neurona dice, esto no puede ser, po. No puede ser que hayan salido tantos potasios y me hayan quedado tantos hoyos adentro, tengo que hacer algo para eso. Entonces para eso la neurona en sus membranas tiene cientos, miles de unas moléculas que se llaman transportadores o bombas de sodio, maldita sea, sodio, potasio, ATPase. ASA es con minúscula, ATP con mayúscula, ASA con minúscula. Sodio, potasio, ATPase. ¿Qué come Javiera? Papitas. Muy bien, ya. Cada papa tiene 10 calorías. Recorcholis. ¿Todas? ¿O depende de cómo la haya... ¿O qué papa estáis comiendo? Papas fritas. Esa, sí. Cada tiene 10 calorías, o sea que si te comes 10, o sea, que si te comes 30, te comiste una empanada de pino grande. ¿Y qué pasa si está como mucho más grasienta que las normales? Comes ¿Tendría más calorías? Más calorías todavía, claro. Qué rico. Ya, ok. Entonces, ¿qué dice la neurona? La neurona dice, ¿sabes lo que podríamos hacer? Podríamos tener una cuestión aquí que cada cierto tiempo tire para adentro a la fuerza todos los potasios que se me escaparon y expulse a la fuerza todos los sodios que se me han colado. Y eso es lo que hace... Disculpe, profe, ¿cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llama eso que bomba, que atrae? Sí, Ya. bomba de sodio, potasio, ATPase. Ya. Ya que alguien me había preguntado antes y yo le dije, nada que ver, eso no iba ahí, ahora sí va. Fui yo, ahora sí que Ahora sí va. Ya. Sí, pero perfecto. iba por ahí. Sí, ¿Bomba, sí, potasio, cuánto? Bomba de sodio, potasio, ATP, ASA. ASA con minúscula. Ahí los puso con las iniciales de la tabla periódica. Sí, en general así se escribe, ¿eh? Se escribe bomba, sodio, potasio, punto y coma, ATPase. Así tal cual. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿Profe? aquí, ¿sí? Entonces, cuando eso está en reposo, ¿el ATP pasa a ser ADP o no? Vamos con calma. Piano. Déjame explicar primero. Mira. Entonces aquí está la bomba en la membrana. Entonces le dice a la membrana, mire compadre, vamos a meter 3 sodios aquí adentro. Ya está, y los mete. Ahí los tiene. Y ahora el ATP se gasta y se convierte en ADP. ¿Y en qué ocupa la energía? En expulsar los sodios para afuera. Porque se le habían colado, pues, ¿verdad? Sí. Entonces después la bomba dice, sin volver a ocupar ATP, dice, oye, metamos, aquí seguimos, dice, metamos 2 potasios en estos sitios que están aquí. Y aprovecha a meter 2 potasios y los tira para adentro. Entonces vamos a decir que la bomba de sodio, potasio, ATPase lo que hace es sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Y eso lo hace siempre, día y noche, independientemente de si se estén produciendo o no transportes de impulsos nerviosos. Profe, ¿por qué era que sacaba el sodio? ¿Cómo? ¿Por qué era que sacaba el sodio? Porque se le había colado mucho en el impulso nervioso. Porque para que Pero... ocurra el impulso nervioso entra sodio. ¿Y qué hace con todo su sodio adentro después? Lo expulsa. Y los expulsa a través de la bomba. Porque si no, no salen solos. Pero entonces quedó con 2 sodios y 2 potasios. No, es por cada 3 sodios que expulsa, impulsa 2 potasios. Yeah. ¿Sí se entiende realmente? O sea, 3 sodios salen. Mira, observa esto. Vas a hacer una fiesta en tu casa. Entonces invitas a varios amigos y tú tienes varios hermanos. Entonces de repente empiezan a entrar tus amigos y están tus hermanos adentro. Entonces
tus hermanos no quieren estar en la fiesta. Entonces, a medida que tus amigos van llegando, tus hermanos se sienten incómodos y empiezan a salir. Y después llega tu mamá, que es la bomba de sodio potasio TPasa, y dice, hay que poner orden en esta cuestión. Ya, todos tus amigos se van para afuera y que entren tus hermanos. Y vuelve todo a estar como antes. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito más? Y ahora Ya. Entonces la bomba de ATPasa es la que es como pone orden ¿Es la en... que apoya el periodo refractario? Sí apoya indirectamente el periodo refractario, pero también, aunque la neurona esté en reposo, también sigue trabajando, porque aunque ustedes no lo crean, cuando la neurona está en reposo, igual hace como unos disparos así parásitos de impulso o de fugas de iones. Entonces igual se le están fugando para adentro algunos sodios, aunque no generen un impulso nervioso general, sino que como unos microimpulsos. Y igual basalmente se le está fugando potasio. Entonces, la bomba de sodio y potasio está siempre trabajando el mecanismo neuronal para mantener ese sistema estabilizado. Entonces, todo el rato lo mismo, no para. No para nunca, ni día ni noche. De hecho, molecularmente se dice que donde más gastamos energía en nuestro organismo es en todas las malditas bombas de sodio y potasio y pedazos que tenemos en todas nuestras células. Son trillones de bombas. ¿Ya está? Estudiantes, es hora de decir adiós. Profe, tengo una duda. Ay, perdón. Habla tú primero. ¿va a mandar el PowerPoint al El link, correo de la sección? el link. ¿Al correo de la sección? Sí, el link. ¿Al correo o con la Valentina? Ok. ¿Ya está? Profe,